Muy buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Hoy quiero analizar un tema muy polémico por estos días, que tiene que ver con la educación en historia de nuestros niños, porque vimos que salió la cartilla de Santillana con una versión de la historia uribista, y esto ha generado diferentes reacciones en la cotidianidad y en las redes sociales. Particularmente quiero remitirme a la explicación que da el señor Rodolfo Correa, quien en menos de 2 minutos simplifica de manera sesgada la historia política de Colombia. En este corto video voy a refutar no solamente las falacias que vi en la cartilla, sino también en el discurso del señor Rodolfo Correa. Empecemos por decir algo, que es muy importante no caer en versiones de la historia ni de la extrema derecha ni de la extrema izquierda. Si bien es cierto, también hay historias que son a favor de las FARC, en donde dicen que las FARC son unos obreros que se alzaron en armas y que son unas mansas palomas y que solamente existen los crímenes de los paramilitares y del Estado. También hay que reconocer que en el discurso de la cartilla de Santillana y en el discurso del señor Rodolfo Correa se cuenta esa historia de buenos y malos. Los uribistas son los buenos, Álvaro Uribe es un padre de la patria que salvó a Colombia, es el Mesías que nos salvó del socialismo. Y ese tipo de historia ya la habíamos visto con Santander y Bolívar. Y una de las falacias que dice el señor Rodolfo es comparar a Simón Bolívar, a Francisco de Paula Santander, a Rafael Núñez, a Alfonso López Pumarejo con Álvaro Uribe, poniendo a Álvaro Uribe a la altura de estos hombres. De hecho, estoy de acuerdo solamente en que Álvaro Uribe se parece a Rafael Núñez, porque ambos eran dictadores, defensores de la Iglesia Católica, eran liberales y se volvieron conservadores, ambos trajeron más bien ideologías de violencia al país. Y por eso hay un gran error en el razonamiento de este señor, por ejemplo, cuando compara a Álvaro Uribe con Alfonso López Pumarejo. Alfonso López Pumarejo no cometió 10.000 falsos positivos, ayudó realmente a la clase obrera. Uribe lo que hizo en sus 8 años y lo que ha hecho con su partido es maltratar la clase obrera. Incluso cuando era senador, antes de ser gobernador, con la famosísima Ley 100. López Pumarejo en sus 2 gobiernos, con sus errores y todo, pero ayudó a la clase obrera. Así que comparar a Álvaro Uribe con Alfonso López Pumarejo es de los peores gazapos históricos que he visto. Comparar a Uribe con Francisco de Paula Santander también, porque Santander realmente sí apoyó la educación pública y Santander cometió más errores cuando era presidente encargado, cuando estaba con Simón Bolívar, que cuando gobernó él solo entre 1832 y 1837. Santander no cometió 10.000 falsos positivos. De hecho, los mayores errores de Santander son como los errores de Santos, cuando era el segundo de Simón Bolívar. Que, por ejemplo, me parece que Santander fue muy autoritario cuando fusiló a Barreiro, aunque también fue una retaliación para con el virrey Sámano, que tampoco tuvo contemplaciones con los patriotas. Pero esa historia de los padres de la patria, eso es del siglo XIX. Eso está mandado a recoger, señor Rodolfo Correa. No existen ni buenos ni malos. Existen actores del conflicto armado y actores de la historia política colombiana. Que hubo presidentes mejores que otros, sí. En mi opinión, de los presidentes que menciona el señor Correa, por ejemplo, Santander fue de los mejores. Alfonso López Pumarejo fue de los mejores. Otros que no menciona el señor.
Por ejemplo, José Hilario López, el de las reformas liberales, excelente presidente. Tomás Cipriano de Mosquera, excelente presidente. De los últimos, el presidente más rescatable es Belisario Betancur. Y por ejemplo, Santos, pues tuvo muchas cosas malas, pero el proceso de paz de Santos tuvo cosas muy buenas también. Pero lamentablemente, la cartilla de Santillana está totalmente parcializada a favor del uribismo, porque niega, por ejemplo, el papel del narcotráfico, el papel de los paramilitares, los falsos positivos, la parapolítica, la política, las chuzadas del DAS, agroingreso robo seguro, las zonas francas, los escándalos de Reficar y de Odebrecht, entre otros. Y también la forma como se privatizó la salud, la educación, cómo se golpeó a la clase trabajadora en los gobiernos de Uribe. Así que, de entrada, en la historia a veces es más importante lo que no se dice que lo que se dice. Por ejemplo, yo tampoco estoy de acuerdo cuando pintan al Che Guevara como un héroe. El Che Guevara fue un genocida, como lo fue Pinochet, como lo es Uribe, son genocidas. Y me parece muy chistoso cuando la comunidad LGTBI defiende al Che Guevara como un ídolo, sabiendo que el Che Guevara era homofóbico y asesinó a homosexuales en Cuba, entre otros opositores. Y esta justificación del señor Correa del régimen de Uribe es la misma justificación que dan los defensores de Videla en Argentina y de Pinochet en Chile, que es que nos libró del socialismo, pero ni el socialismo es tan malo, ni el capitalismo es tan bueno, el capitalismo tiene ventajas y desventajas, y el socialismo también. De hecho, puedo poner ejemplos en donde hay un buen capitalismo y donde hay un buen socialismo. Por ejemplo, en Singapur hay un buen capitalismo. Por ejemplo, en Uruguay con Pepe Mujica o en Bolivia con Evo Morales hubo buen socialismo. Por ejemplo, la socialdemocracia en Dinamarca, que si bien es cierto, es en el marco de una monarquía parlamentaria, la socialdemocracia de Dinamarca, que es un país pequeño, recoge lo mejor del capitalismo y lo mejor del socialismo. Y esos modelos eclécticos me encantan. Porque el señor Correa no hace esta reflexión. El hecho de que el video sea corto no quiere decir que tenga que ser malo, porque yo he visto videos de 2 minutos o de 5 minutos muy bien argumentados. Pero el señor Correa se las tira de imparcial defendiendo la cartilla de Santillana y claramente contando la historia a favor del uribismo. Otra cuestión que me parece la mayor falacia de las que expone el susodicho señor, que entre otras cosas se nota de uno de sus intereses electorales y politiqueros. Cuando da unas cifras de la guerrilla que son bastante inverosímiles. ¿Quién carajos tiene una cifra exacta de cuántos miembros eran las FARC, de cuántos miembros se asesinaron en el gobierno de Uribe? Realmente unos dicen que 8.000, que 10.000, que 12.000, que eran 27.000. Son cifras especulativas. Lo mismo que pasa con las cifras de muertos a manos de las FARC, a manos de los paramilitares, a manos de narcotraficantes. Pero aparte de ese error en cifras, el señor Correa incurre en un error mucho más grave. Y obviamente se nota que no es historiador. Se nota que es un abogado que se pone a hablar de lo que no sabe. No quiere decir que los abogados no puedan hablar de historia. Porque yo he conocido abogados muy tesos que saben de historia. Incluso abogados uribistas como José Obdulio. Pero decir que, por ejemplo, que si Uribe no hubiera quedado presidente, las FARC se hubieran tomado el poder, es una falacia grandísima, porque así el presidente fuera Horacio Serpa, ya el dinero del Plan Colombia estaba ahí desde el 2000. Y más que acabar con el narcotráfico, el dinero que metió Estados Unidos en el Plan Colombia y toda la tecnología militar era para aniquilar a las FARC. O sea que así Uribe hubiese perdido las elecciones con Horacio Serpa, ese dinero del Plan Colombia estaba ahí. Un análisis crítico e histórico serio reconocería que
quizás con Horacio Serpa se hubiesen logrado los mismos objetivos que con Uribe militarmente hablando, pero quizás hubiese habido menos falsos positivos o más falsos positivos, porque Horacio Serpa pudo ser peor que Uribe. Bueno, aunque ser peor que Uribe es bastante difícil. Así que, como diría el señor Fernando Vallejo, esta historia uribista de la cartilla santillana es engañatontos, de los mismos creadores del castrochavismo, de las abejas castrochavistas, de la Unión Soviética todavía existe, de la masacre de las bananeras fue un mito histórico inventado por Gabriel García Márquez, de los gringos fueron cruciales en la independencia de Colombia. Son las mismas mentiras que el uribismo ha manejado. Y lo más chistoso de todo es ver cómo gente que no conoce la historia política de Colombia defiende esas falacias tan absurdas. Porque si bien es cierto, Simón Bolívar no era un libertador, era un hombre de élite que por envidia se enfrentó a los españoles y porque los españoles lo trataron muy mal y porque recibió los consejos de su maestro Francisco de Miranda, a quien luego traicionó ante los mismos españoles. Simón Bolívar no era tan cruel como Uribe. Entonces comparar a Simón Bolívar con Uribe ni siquiera encaja. Mucho menos comparar a Uribe con Santander. Ahora, Rafael Núñez era malo, pero no tan malo como Uribe. Rafael Núñez estaba aliado con la Iglesia Católica, Rafael Núñez fue cómplice de la muerte de liberales, Rafael Núñez fue tirano con la oposición, estaba enfermo por el poder, murió en el poder, y Miguel Antonio Caro, como buen títere, mantuvo su régimen. Pero decir pues que es igual a Rafael Núñez, no. O sea, Rafael Núñez no es tan malo como Uribe. Si es malo, es mucho más malo que los otros mencionados. Ahora, el peor error es comparar a Uribe con López Pumarejo. O sea, ¿en qué cerebro cabe eso? López Pumarejo, de hecho, se montó con votos de la clase obrera. El Partido Conservador se abstuvo de votar. Así que yo nunca he visto que la historia cuente que López Pumarejo hizo chuzadas como del DAS, que utilizó aparatos del Estado y los dejó infiltrar de paramilitares o de grupos de exterminio, porque luego se crearon chulavitas y pájaros, que eran como los paramilitares de la época de Gaitán. Pero en la época de Pumarejo, por ejemplo, Pumarejo no mató opositores. Lo que hizo Pumarejo cuando ganó la presidencia de Eduardo Santos fue montar un periódico y hacer oposición desde ese periódico. Lo que hace un demócrata. López Pumarejo era un demócrata, era un defensor del campesino, del obrero, era un presidente con sus errores y por eso lo tumbaron en su segundo gobierno, porque le estaba dando muy duro a las élites y porque López Pumarejo hizo una reforma educativa de las mejores en la historia de Colombia. Una reforma educativa comparable con la de Francisco de Paula Santander, el creador de la educación pública en Colombia. Así que comparar a Uribe con López Pumarejo es un error. Y eso que decir que López Pumarejo es un padre de la patria también es una apología innecesaria. Pero decir que Uribe salvó a Colombia del socialismo y que Uribe es el padre de la patria es la falacia mayor. Porque Venezuela no está en crisis por culpa del socialismo. Lo de Venezuela ni siquiera es socialismo. Ya he explicado en muchos videos por qué está en crisis Venezuela. Porque hay un bloqueo muy grande de Estados Unidos y de sus amigos de la Unión Europea. Chávez y Maduro no son buenos gobernantes, pero tampoco son tan malos como nos los quieren pintar los medios de comunicación. Solamente hay que leer la historia de Cuba, o leer la historia de Chile, o la historia de Venezuela, para darse cuenta que siempre han sido pueblos empobrecidos y que ha sido la derecha los que más los ha empobrecido y que ha sido la izquierda la que ha tratado de zafarse del dominio de Estados Unidos, de ese dominio que quiere Estados Unidos de las petroleras, de las multinacionales, de tener gobernantes títeres para poder manejarles su economía. Chávez y Maduro son muy osados al enfrentarse contra el imperio estadounidense. Es como los ucranianos que se enfrentan contra Putin, también son muy parados, como decimos vulgarmente. Pero reducir la crisis de Venezuela al chavismo y decir que Uribe nos salvó de ser como Venezuela es un error muy tonto,
Porque es que nosotros tenemos cosas peores que Venezuela. Tenemos más desplazados, tenemos más líderes sociales asesinados, tenemos más falsos positivos. En lo único que está peor Venezuela es en el tema de la hiperinflación. Pero es porque en Venezuela hubo dos presidentes que se rebelaron ante el régimen y el imperio estadounidense, cosa que nunca han hecho nuestros gobernantes. Ni Uribe, ni Pastrana, ni Santos, ni Samper, ni siquiera López Pumarejo, pues, aunque en esa época los gringos todavía no eran tan fuertes porque todavía no había pasado las dos guerras mundiales, pero ningún presidente de Colombia se le ha parado en la raya a Estados Unidos y por eso perdimos a Panamá. Marroquín trató de parársele en la raya a Estados Unidos para no dejarse quitar a Panamá, pero le dio miedo. Y quizás si Colombia no pierde a Panamá, seríamos un país muy rico. Porque imagínense $1 millón de regalías por el canal de Panamá. Aunque Colombia por las guerras civiles estaba muy pobre. Y lamentablemente Colombia tampoco tenía cómo construir el canal de Panamá. O sea que de cierta manera Colombia no tenía cómo competirle a Estados Unidos ni económica ni militarmente a Panamá. Así que Marroquín hizo el chiste de encontré un país y entregué dos países, a Colombia y a Panamá. Pero los panameños desde el siglo XIX, desde la época de Simón Bolívar, intentaron separarse de Colombia. Pero decir pues que los Estados Unidos de América son unos salvadores, unos demócratas, unos angelitos, y que todo lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasó en Chile cuando tumbaron a Allende para montar a Pinochet es culpa del socialismo, es una tesis bastante absurda. Tan absurda como decir pues que las FARC o el EPL, o el ELN, o el M-19, eran monjitas de la caridad, eran obreros que se tuvieron que alzar en armas para tumbar el Estado fascista, y que solamente existen los crímenes de los narcos y de los paramilitares, y que los crímenes del M-19 no existen, y que los crímenes de las FARC no existen, que los crímenes del EPL no existen. Claro, los grupos guerrilleros también han sido terroristas, pero ¿cuál es el error de esta cartilla? Decir que solamente son terroristas los guerrilleros y que Uribe, con su seguridad democrática, salvó a Colombia. Son mentiras con las que entorpecen el pensamiento crítico de los niños. Y un curso de historia debe intentar mostrar todas las caras de la moneda. Debe mostrar cuáles son las verdaderas raíces del conflicto, por qué nacieron las guerrillas, por qué se manipulan las cifras, por qué no hay que creerle ni siquiera al DANE, por qué los politiqueros le meten la mano a la historia, por qué las petroleras tienen tanto poder, por qué han tumbado presidentes, cuál es el papel de Estados Unidos en el mundo, qué intereses tiene Estados Unidos en el petróleo de Venezuela, en las reservas mayores del mundo, por qué están persiguiendo el oro en Venezuela, por qué todo se relaciona con todo y por qué hay presidentes que han sido mejores que otros. ¿Y por qué los padres de la patria no existen? Existen presidentes que han sido muy destacados, como los que ya mencioné, como Francisco de Paula Santander, como José Hilario López, como Tomás Cipriano de Mosquera, como Alfonso López Pumarejo. Y de los últimos yo medio rescato a Belisario Betancourt y un poquito a Santos, pero realmente los presidentes de Colombia han sido arrodillados, pero hay que mostrar todas las caras de la moneda. Y no se trata pues de buenos y de malos, sino de construir un pensamiento crítico de la historia de Colombia. Y es triste que se bote papel y tinta para decir falacias, para decir mentiras, porque no solamente se ocultan hechos importantes para comprender la verdad histórica del país, sino que se dicen mentiras abusando de estadísticas falsas, estadísticas manipuladas y condicionales contrafactuales que no son propios del razonamiento histórico. Eso de que si Uribe no llega a Colombia, entonces Colombia estaría en manos del socialismo. Y si así fuera, Colombia nunca ha estado en manos de ningún socialismo. Y las FARC no tiene un apoyo popular como en su momento lo tuvo el M-19. Si las FARC se sometiera a un proceso electoral, sacarían muy pocas curules.
En cambio el M-19, por ejemplo, después de la Asamblea Constituyente del 91, el M-19 obtuvo curules, porque el M-19 era una guerrilla no tan detestada como las FARC y con un memorial de agravios menor. Además, el verdadero combustible del conflicto armado colombiano es el narcotráfico. Pero hay tesis tan absurdas que niegan el conflicto y que lo reducen a una supuesta amenaza terrorista. Negar el conflicto armado es un error que hasta grandes conocedores de la historia política de Colombia, como José Obdulio Gaviria, han cometido. No hay que negar esa injerencia del narcotráfico, cómo el narcotráfico financió guerrillas, paramilitares, bandas criminales, politiqueros y cómo el cartel de Cali montó a Ernesto Samper Pizano en el mal llamado Proceso 8000, por el cual Samper no pagó un solo día de cárcel. Así como los falsos positivos, las chuzadas del DAS, la GIS política quedaron impunes, el Proceso 8000 también quedó impune. ¿Por qué no se habla de los escándalos? Y escándalos que son comprobados. Porque no me vengan a decir aquí que Uribe no tuvo nada que ver en los falsos positivos. Porque si yo, como presidente de Colombia, hago una política de recompensas, estoy patrocinando el genocidio. Porque unas fuerzas militares ambiciosas por dinero y por permisos para salir matan a cualquier imbécil, a cualquier bobo por ahí, lo visten de guerrillero y lo presentan como un falso positivo. Entonces, una cartilla de educación histórica, que parece más bien educación histérica, que no hable de ese fenómeno, es una cartilla que, como diría el sublime Ordóñez, merece ser quemada. O sea, eso es botar tinta y papel, es maltratar la naturaleza innecesariamente, porque parece que ni siquiera está hecha en papel ecológico. Y por eso mismo, la invitación es a que no caigamos en esa historia de idolatría. Ni la extrema izquierda ni la extrema derecha tienen la razón, porque ambos están parcializados y cuentan la historia a su conveniencia y solamente hablan de los crímenes del otro. Desconfíe de esa historia que dice que todo es culpa de los paramilitares y el narcotráfico, o desconfíe de esa historia que dice que todo es culpa de la guerrilla. También hay que entender el paramilitarismo como política de Estado. Porque si los niños leen esa cartilla, van a decir, ay, qué bueno, hay que seguir votando presidentes que maten guerrilleros. Olvidándose que el problema no se soluciona matando guerrilleros, o matando paramilitares, o matando narcos. Porque la mayoría de guerrilleros, de paramilitares, son colombianos, pobres, campesinos, reclutados a la fuerza. Ni siquiera saben por qué están peleando, ni siquiera saben la diferencia entre capitalismo y socialismo. Así que es muy triste que hayan muerto miles de personas en este conflicto armado y todavía nos sigan vendiendo esa historia patria de héroes, de buenos y de malos. Aquí no hay buenos y malos, aquí lo que hay es unas élites que nos manipulan, élites guerrilleras, élites paramilitares, élites de gobiernos de turno que nos manipulan para que nos matemos entre nosotros mismos en una guerra civil, en un fratricidio. Y ahora quieren que nos matemos con países vecinos por ideologías estúpidas que ya no tienen sentido. Porque ya no tiene sentido pelear por la disyuntiva capitalismo-socialismo, como lo he expuesto en otras ocasiones. Eso ya no tiene sentido. Ya todo el mundo es capitalista, hasta los socialistas son capitalistas. Entonces esa pelea absurda de izquierda-derecha ya no tiene sentido. Y eso es lo que hay que mostrarle a los muchachos. En la escuela hay que potenciar ese pensamiento crítico. No le trague entero a la extrema derecha, no le trague entero a la extrema izquierda. Ambos están totalmente equivocados. Ambos falsifican la historia. Y los que tratamos de defender una historia crítica somos atacados por ambos bandos. Porque la extrema derecha nos trata de guerrilleros, la extrema izquierda nos trata de paramilitares, pero no somos ni lo uno ni lo otro, somos críticos porque no tragamos entero, porque la historia tiene matices, la historia no es blanco o negro, la historia es indagar, cuestionar, revisar, dudar, no reducir la historia a 2 minutos como lo hace el señor Rafael Correa, no contar solamente algunos datos bastante imprecisos, como la cartilla de Santillana,
ocultando 28 escándalos que tuvo el gobierno de Uribe. 3 o 4 argumentos parcialmente falsos, con cifras manipuladas, y 28 escándalos escondidos. En el gobierno de Uribe hubo 28 escándalos, que ya todos los conocemos, hasta los uribistas los conocen. ¿Por qué la cartilla de Santillana no habla de ellos? Así sea para refutar los escándalos, así sea para decir que Uribe nada tuvo que ver con las chuzadas del DAS, nada tuvo que ver con la GIS política que lo reeligió, nada tuvo que ver con la parapolítica, nada tuvo que ver con Angorigreso Robo Seguro. Era culpa de los que rodean a Uribe. O sea, Uribe es una santa paloma. Así para que digan que Uribe es una santa paloma, pero no oculte los escándalos de Uribe si quiere enseñar la historia a los niños. Pero es una historia de borregos, es una historia en donde para defenderla se cometen insensateces como comparar a Uribe con López Pumarejo, comparar a Uribe con Francisco de Paula Santander, cosas irracionales. Por lo tanto, la invitación es esa. Busque pensamiento crítico, busque fuentes, lea diferentes libros, revistas, videos, y no sigamos creyendo pues que con una cartilla le vamos a enseñar historia a los niños. Espero que les haya gustado esta corta reflexión, quedo atento a sus comentarios, les deseo un feliz día y hasta pronto.